mis queridos estudiantes, damos inicio a este tercero y último encuentro de la materia de Derecho Civil 2, bienes, como parte del convenio de la Universidad de Falcón con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Los acompaña la profesora Mayra Alejandra Maldonado, que durante este trimestre he tenido la oportunidad de compartir con ustedes esta materia propia del Derecho Civil relacionado con lo que es los bienes. Finalizando ya nuestro trimestre, evaluando las temáticas que hemos revisado de acuerdo al pensum que nos ofrece la universidad, pues hemos tenido un recorrido por algunas áreas del derecho, iniciando por lo que es bienes, la concepción, lo que son las cosas, la clasificación de las cosas, hablamos de las cosas corporales e incorporales en la clase pasada, las consumibles, las divisibles, las comerciables, las no comerciables, las fungibles y las no fungibles. Es importante ver las clases en el orden para poder entender la materia como tal. Es una materia amplia, sí, es una materia muy amplia, pero es necesario analizarla con detalle. Los presentes, los futuros, qué es un patrimonio. Es importante conocer qué es el patrimonio, sí. Aquí hay varios conceptos de patrimonio, cuáles son los elementos, cuál sería el patrimonio activo y cuál sería el patrimonio pasivo. La transmisión mortis causa, las transmisiones intervivos, la indivisibilidad del matrimonio y la inembargabilidad del patrimonio. Las características del patrimonio, lo que son los patrimonios separados y lo que tiene que ver con la herencia, las reservas y el fideicomiso. El patrimonio hereditario y todas las disposiciones legales en esta materia que la encontramos en el Código Civil, en el Código de Procedimiento Civil y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, aquí tocamos un tema importante, pues que en consecuencia la presente materia de Derecho Civil 2 bienes compete a la rama del derecho privado que regula las principales relaciones civiles de las personas y regula el estado civil de las personas, las relaciones familiares, la propiedad y los demás derechos reales, las obligaciones, contratos y las sucesiones. Bueno, eso es un orden. Vemos primero lo que es persona, después vemos bienes. Después de que sabemos qué persona, qué es una persona natural, qué es una persona jurídica, qué es una persona en derecho, cuáles son las cualidades de lo que es persona, vemos bienes, que es todo lo que tiene que ver con la propiedad. Después de que terminamos esta materia bienes, por eso es importante conocer cada uno de los detalles de la materia. Vemos contratos, porque no podemos ver contratos si antes no hemos visto bienes. Después de contratos, entonces vemos sucesiones. O sea, es un hilo que va a lo largo de todo lo que es la carrera. Aquí tenemos algo importantísimo para el término de bienes, porque siempre se hacen la pregunta, oye, ¿a dónde acudo? ¿A la notaría o al registro? ¿Qué cosas se notarían? ¿Qué cosas se registran? Bienvenida a los estudiantes que están conectados, bienvenida María Ángel. Buenas tardes, profesora. Muchas gracias. Reyes, buenas tardes, bienvenidos. Ya que están conectadas, vamos a hacerlo interactivo. Bueno, creo que las he visto conectadas en otras clases, bienvenidas. Estamos terminando prácticamente el trimestre. Estamos a unos pocos días de realizar la última evaluación que fue cambiada. No sé si les llegó el correo electrónico donde se les hace la notificación. ¿Por qué la cambié? Porque las clases pues fueron programadas para este fin de semana y se me hace importante que antes del examen ustedes pudiesen ver lo que es la clase como tal y la explicación de la misma para que en el examen pues tengan un poco más claro los términos de lo que es la materia. ¿Sí? Es importante saber, y eso fue lo que vimos en la clase pasada, ¿a dónde acudo? ¿Cuáles son los bienes muebles? ¿Cuáles son los bienes inmuebles? ¿A dónde acudo? Por decir algo, si necesito un poder para vender una casa, ¿será que lo hago notariado o lo hago registrado? Lo tienes que hacer registrado porque vas a vender un bien mueble. O sea, tienes que determinar bien a dónde acudir. Primero se solicita la... ¿Perdón? No, profesora, lo que tenía que ver en qué localidad está ubicada el inmueble para posteriormente hacer la solicitud correspondiente con la documentación de que el inmueble no tenga ninguna deuda en la alcaldía ni nada por el estilo. Por eso te piden la solvencia municipal. Entre los requisitos que te exigen, el plano catastral, la carta catastral para realizar la venta, la notificación al CENIAF,
que son parte de algunos elementos, algunos requisitos que te solicitan para realizar la venta. Que si la venta pasa de un porcentaje de dinero, debes pagar un porcentaje a lo que es el CENIA. Entonces, bueno, y es el porcentaje que tú pagas a través del banco. Todas esas son cosas importantes saberlas. Si tú vas a realizar una venta o vas a realizar alguna allí a través del registro, primero debes hacerlo en el lugar donde está ubicado el bien. Si es una casa, si es un terreno, y segundo, pues debes saber que tienes unos elementos como que es la parte catastral y la parte de lo que es la solvencia municipal, que son requisitos que se establecen. Entonces también vimos la parte relacionada con aquí lo que era bienes muebles e inmuebles, el artículo del Código Civil del 532, 530, 527 en adelante, y luego vimos lo que era la propiedad. Vamos aquí. Hoy vamos a hablar del término de propiedad. El derecho a propiedad es un derecho humano que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, el Estado está obligatoriamente destinado a proteger la propiedad, porque nosotros firmamos esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue una declaración que se firmó en el año 1948 de Organización de Naciones Unidas. En su artículo 17 dispone que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Hoy, por cierto, les quiero compartir una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a los bienes, en cuanto a la parte de arrendamiento. Yo sé que no estamos en la materia, pero no quiero dejarla pasar por alto, porque tiene que ver con la propiedad. En la sentencia número 290 del 7 de julio, o sea, está recién salida del horno del año 2022, donde la Sala Constitucional ratifica el criterio en materia de arrendamiento de locales comerciales. Vencida la prórroga, recuerden que cuando nosotros notificamos, de acuerdo al tiempo que la persona haya estado en el bien inmueble, se le debe dar una prórroga. En este caso, supongamos que la prórroga, según la ley, es un año lo que le corresponde. Vencido la prórroga, el propietario puede exigir la entrega inmediata o el secuestro del inmueble de manera inmediata. Ya vemos como el Tribunal Supremo de Justicia se está pronunciando a favor de la propiedad privada. Tú ya puedes secuestrar el inmueble o exigir la entrega inmediata, apenas se venza la prórroga. O sea, no es que yo me quiero quedar aquí en el local comercial, es que no tengo para dónde irme a montar. No, señor, se venció la prórroga, busque sus cosas y desaloje. Bueno, ya tenemos esa sentencia que, bueno, es del 7 de julio, está muy reciente, donde nos habla, obviamente debemos esperar que corra el lapso o la prórroga, porque recuerden que sucede también que a veces cuando subimos el canon de arrendamiento hay como taxativamente se cree que es como un nuevo contrato. Pues entonces debemos, cuando queremos desocupar, o sea, desalojar o que nos entreguen el bien, propiedad comercial o el local, bueno, debemos, de acuerdo al tiempo que la persona haya estado allí, asignarle o darle la prórroga correspondiente que nos habla la ley de arrendamiento. Pero después de que se venza la prórroga, señores, la persona tiene que hacer entrega del bien. ¿Sí? En su artículo 17, la Declaración Universal nos habla de que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Eso, bueno, lo dejamos allí como entre comillas. El Código Civil de Venezuela, en su artículo 545, define la propiedad como el derecho de usar, posar y disponer de una cosa de manera exclusiva. No sé si ustedes han escuchado esas historias de que, ay, me vendieron la casa, pero me la vendieron con inquilinos. Ahora, ¿cómo hago para desalojar a los inquilinos? Bueno, dentro del materia del derecho de propiedad, existe una circunstancia pues, que Venezuela está viviendo actualmente y que como que se agudizó con el tema de lo que era la pandemia, ¿sí? Que precisamente se le daba como una flexibilidad a las personas porque pues, en situación de pandemia las personas tal vez no pudieron cancelar de la manera exacta los cánones de arrendamiento. No era que le decían no pague, era que simplemente debía haber una flexibilización con el pago porque obviamente la situación generó una paralización a nivel laboral que no le permitía a algunas personas que estaban arrendadas pues tener el dinero para cancelar esto. Bueno, en términos de propiedad de Venezuela pues la podemos dejar un poquito entre comillas porque pues existen varias situaciones allí legales
tenemos algunos procedimientos que pues no viene el tema, pero como estamos hablando de propiedad es importante tocarlo, que primero debemos de ir por la vía administrativa y después sí tenemos que irnos por la vía judicial. ¿Sí? El derecho a usar. Entonces, si yo vendo un bien y el bien está ocupado, yo no le estoy consagrando el derecho a usar el bien, ni mucho menos a disfrutarlo, ni mucho menos a disponer, sino que es necesario vincular esta dimensión con la parte económica o el concepto que es para la vida humana. O sea, entre las características está que la persona pueda usar, disfrutar, gozar o disponer de su bien, ¿sí? Como es la libertad en sus múltiples manifestaciones, la cual es determinante para el libre desarrollo de la personalidad. Se garantiza el derecho de propiedad en el artículo 115 de la Constitución, donde dice que toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones. ¿Cuáles serían estas contribuciones, obligaciones y obligaciones? Pues nada más y nada menos que todos los impuestos que haya que cancelar por el derecho de propiedad. ¿Sí? Serían las contribuciones, la solvencia, lo que tenemos que pagar en catastro. Bueno, todo esto es lo que nosotros tenemos que cancelar en el término de propiedad. Con los fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública o de interés general. Entonces vemos que nuestra Constitución protege la propiedad, pero bueno, existen algunas situaciones que se vienen presentando desde hace muchos años en cuanto al derecho de propiedad. Recordemos que pues la masiva migración ha hecho que muchas propiedades que en custodia, al cuido, en alquiler, entre otros, y pues algunas veces las personas se negaban a dar en arrendamiento las casas o los apartamentos porque, bueno, existía una depreciación, una desmejora, y por otro lado, porque después las personas no querían desocupar el inmueble. Entonces, no, pero yo no alquilo porque hay una inseguridad en torno al tema de propiedad. Y pues sin ánimo de ir más allá, porque bueno, aquí todo queda grabado, hay una inseguridad jurídica en nosotros los ciudadanos del Estado venezolano, donde nos da miedo dar en arrendamiento una casa porque sabemos que va a ser un problema conjunto para poder desalojar. Y no es es una realidad. Es una realidad. Yo vengo precisamente de notificar a un señor que se le dio una prórroga a un local comercial. Oye, te reciben a ti con 2 piedras en la mano. No es la misma cara cuando te vienen a alquilar el bien inmueble que la misma cara cuando tú le solicitas y le dices, oye, necesito que me entregue mi apartamento, que me entregue mi casa. Ya ahí te reciben con 2 piedras en la mano. No en todos los casos, pero sí en la mayoría de ellos. Entonces, la Constitución allí le da una protección a la propiedad, pero jurídicamente existen una serie de pasos que no son muy sencillos para poder restituir ese inmueble. Y bueno, ustedes ya conocen toda la situación que se ha presentado, que era lo que yo quería que ustedes me hablaran en la actividad que hicieron con relación a la propiedad, que todavía no las he revisado completamente, que era un trabajo. En ese trabajo yo quería que ustedes me hablaran de ese tema y que me hicieran la comparación directamente con Venezuela en lo que es los términos de propiedad. El ordenamiento jurídico le concede al titular de un derecho de propiedad, o sea, al propietario, la posibilidad de proteger y defender el mismo a través de las acciones petitorias, a través de las cuales el actor de las mismas hace valer la titularidad del derecho de propiedad que posee en contra del demandado, el cual se puede negar de manera directa o indirecta dicha titularidad. Dentro de las acciones petitorias que nosotros o que los propietarios pueden iniciar, se encuentra la acción reivindicatoria, la acción mero declarativa de certeza de la propiedad y la acción negatoria y la acción de deslinde. ¿Qué será entonces la acción reivindicatoria? El artículo 548 del Código Civil venezolano establece que el propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador, salvo las acciones establecidas por las leyes, si el poseedor o detentador, después de la demanda judicial, ha dejado de poseer la cosa por hecho propio, estará obligado o está obligado a recobrarla a su costa por cuenta del demandante y si así no lo hiciera, a pagar el valor correspondiente sin perjuicio de la opción que tiene el demandante para intentar su acción contra el nuevo poseedor o detentador.
Seguimos por aquí. Tenemos otra acción que tenemos aquí que jurídicamente la podemos utilizar, que es la acción mero declarativa. A través de esta acción, el actor o la persona que la solicita busca obtener un pronunciamiento judicial, o sea, a través de los tribunales, que declare la existencia de un derecho de propiedad que alega tener sobre una cosa o bien determinado, el cual es negado o discutido por el demandado. Es importante destacar que esta acción se limita a verificar la realidad jurídica, es decir, a constatar el derecho de propiedad del alegado y no a modificarla. Esta acción es el acto de probar la existencia del derecho de propiedad que alega tener sobre una cosa o un bien determinado y que el actor ha negado o ha discutido en ese derecho. Bueno, esas son las acciones que nosotros vemos dentro de los tribunales o los que tenemos opción dentro de las acciones mero declarativas. ¿Qué la podemos hacer a través del tribunal? Vamos por aquí. Les quiero compartir algo también. Tenemos la acción negatoria. A través de esta acción, el actor afirma que una cosa o bien determinado de su propiedad no se encuentra grabado por un derecho real en cosa ajena que el demandado alega e incluso ejerce. El actor debe probar, o la persona que solicita la demanda debe probar que efectivamente la cosa de la cual estamos hablando o el bien es de su propiedad. Que dicha cosa o dicho bien no se encuentra grabado por algún derecho y que el demandado alega o ejerce sobre dicha cosa un bien o ese bien un derecho real. Tenemos por aquí también lo que es la acción de deslinde, donde nos habla el código en su artículo 550, el Código Civil, que todo propietario puede obligar a su vecino al deslinde de las propiedades continuas. Esto lo vemos mucho también en las fiscalías municipales. En estos días me daba risa porque me preguntaba una señora, ¿será que mi vecina tiene derecho a tener una ventana que dé al patio de mi casa? No puede. Ah, bueno, eso se ve mucho en los tribunales municipales, el tema de los deslindes y el tema de... Todo propietario puede obligar a su vecino al deslinde de las propiedades continuas y que de acuerdo con lo que establezcan las leyes y las ordenanzas locales o en su defecto los usos del lugar y la clase de propiedad. Y dígame lo que en estos días también me llegó una, que la vecina encerró hasta la acera. O sea, como ella vive en un tapón, ella se apropió hasta de la acera y encerró. A construir a expensas comunes las obras que los separan. Sucede también cuando las personas venden parte de mayor extensión en terrenos. Hace un tiempo también me ocurrió que fui a visitar unos terrenos y yo estaba allí y entonces el señor me decía, no, es que me vendieron este y este terreno, pero el frente no, el frente se lo va a vender a otra persona o de otra persona. Yo le digo, ajá, ¿y usted cómo va a pasar para el terreno? ¿Volando? No sé. Entonces la persona que vende debe dejar una servidumbre de paso o un espacio por el cual la persona tenga acceso a ese terreno, a ese bien mueble, o sea, entonces a mí me da risa y esto ocurre mucho porque a veces desconocemos la ley y creemos que podemos, esa parte de deslinde no queda claro, ¿sí? Y entonces eso ocurre mucho y ocurre mucho en lo que son los barrios y todo esto porque la gente no construye cosas que separen. Y el tema de ¿la pared es mía o la pared del vecino? ¿Sí? Ambos tienen que separar las paredes, ambos tienen que hacer paredes hasta donde está la limitación del terreno de ambos. Las obras que separan, hoy hablamos del término de deslinde, dice, a través de la acción de deslinde, la persona que busca que de manera judicial se establezcan puntos que separen los linderos que se encuentren confundidos. Recuerden que hace muchos años, si nosotros revisamos un documento que tenga muchos años, encontramos que el mojón, la piedra del indio, va desde el punto A hasta la mata de mango, desde la piedra del mojón B hasta la piedra y del punto A al punto B, y esos puntos y puntos y puntos y puntos. Y usted va a redactar un documento de las fincas y ellos separaban por mojones, porque existía mucho el derecho, la palabra. Entonces, hoy en día,
se supone que tiene que ir una persona especialista en el área y medirla, pero cuando hay una situación conflictiva en términos de deslinde, se solicita al tribunal que haga eso, de propiedades contiguas colindantes cuando los linderos no estén claros. Y esto sucedía mucho porque en esa época todo era el mojón, la piedra, no sé qué, el río, lo divide el río, la quebrada. Estos días también estoy revisando alguna finca, dividida por la quebrada tal, por el riachuelo tal. Es importante destacar que además de las acciones petitorias se encuentran las acciones posesorias, donde los personajes de restitución y las acciones de resarcimiento o indemnización, que aunque no tutelan de manera directa el derecho de propiedad, sí lo hacen de manera indirecta. Pues, por ejemplo, el propietario que además de que es poseedor de manera directa, puede hacer uso de las acciones posesorias. De igual manera se encuentran las acciones penales, las cuales puede ejercer el titular del derecho de propiedad de una cosa, de un bien determinado, en caso de robo, hurto o apropiación indebida. Entonces nosotros hacemos valer la propiedad de acuerdo al documento que nos diga que nosotros somos propietarios de algo. Existen también unas limitaciones en cuanto a estas solicitudes que están en lo que tiene que ver el derecho a propiedad es un principio absoluto, exclusivo, independiente, perpetuo, en el tiempo que sin embargo no se mantiene siempre con el mismo rigor. Existen unas características y el mismo Código Civil en la legislación existen variadas limitaciones que tiene la propiedad, que afectan lo absoluto, exclusivo o perpetuo. Allí tenemos el artículo 644 del Código Civil que nos lo divide en dos grandes grupos. Las limitaciones impuestas por la ley teniendo en cuenta la utilidad privada de los demás particulares y los propietarios de inmuebles. Y las limitaciones impuestas por el orden jurídico en atención a la utilidad pública de la colectividad. Supongamos que va a pasar una autopista, pero su casa se encuentra en el área por el cual va a pasar la autopista. Entonces su casa se convierte en utilidad pública. Usted le hace una solicitud porque usted puede tener el derecho a esa propiedad. Pero si eso va a afectar los derechos colectivos y difusos de una colectividad, porque por ahí va a pasar una avenida, porque se va a construir un aeropuerto, entonces ya ahí se encuentran como unas limitaciones que están impuestas por la misma ley. Porque es de utilidad pública o va a beneficiar a la colectividad. Limitaciones legales de la propiedad predial que tienen por objeto la utilidad pública. El artículo 645 del Código Civil señala, se refiere a la conservación de los bosques, al curso de las aguas, las orillas de los ríos, los canales, la navegación, entre otras. También tenemos lo que tiene que ver con las aguas, la destrucción o deterioro de obras defensivas, lo que son fundos, diques que se usan para la preservación del agua, o aquellas cosas que afecten el curso de un río, entre otras situaciones que vemos ahí. El uso de manantiales, que también está establecido en el Código Civil, el uso de los bosques, aunque hoy en día, como tenemos la Ley Penal del Ambiente, la gente ya poco toca eso, poco toca los árboles, poco toca, pero sí están ya establecidas en el Código Civil. En cuanto a las vías, lo que les hablaba acerca de la servidumbre de paso, lo que es el paso obligado cuando tenemos el uso del agua, la servidumbre de paso, entre otros. Aquí vemos en cuanto a las limitaciones y hablamos de lo que es la importancia de ese derecho de propiedad para el derecho venezolano y las acciones que podemos intentar ante los tribunales. Se dice que la propiedad tiene unas características importantes. Existe un tema dentro de la propiedad que es lo que es la confusión. Aparece cuando se unen dos o más cosas muebles que de manera tal que no puedan separarse ni distinguirse. Eso lo encontramos en el 574 y en el 575 del Código Civil. Cuando se crea una cosa con mezclas pertenecientes a diferentes dueños que no pueden separarse. Y cuando se realiza un trabajo con materia ajena, se le da una forma o materia ajena, también lo encontramos allí entre las especificaciones y las derivaciones. Por aquí tengo otro tema, la usucapión, la ocupación, la adquisición y la transmisión de la propiedad. Dice en el artículo 796 nos habla que la propiedad se adquiere por la ocupación.
de la propiedad y los demás derechos se adquieren y se transmiten por la ley, por la venta, por sucesión o por efectos de los contratos. Pueden también adquirirse por medio de la prescripción. Por otro lado, conforme a la doctrina, existen varios modos por medio de los cuales pueden hacer o puede adquirirse la propiedad sobre alguna cosa o bien. Los modos originarios. Dice que no se requiere una voluntad procedente que transfiere la titularidad del derecho de propiedad, sino que éste nace de manera autóctona. Tenemos la usucapión y la ocupación, la accesión, la confusión y la especificación. La ocupación la encontramos en el 797 del Código Civil. Las cosas que no son propiedad de nadie, pero que pueden llegar a serlo de alguien, se adquieren por la ocupación. Tales son los animales que son objeto de la caza o de la pesca, el tesoro y las cosas muebles abandonadas. De manera que para que se verifique la ocupación se requiere que la cosa sea apropiable, es decir, que no pertenezca a nadie. O sea, yo no me puedo meter a ocupar un apartamento porque está solo, pero si tiene propietario no lo puedo hacer. La posesión de la cosa y la intención de adquirir la propiedad de la misma, con todas las cargos y los gravames. La usucapión, también llamada prescripción adquisitiva, conforme al artículo 1952, es una forma de adquirir la propiedad por el tiempo y las condiciones determinadas por la ley. Es importante destacar que puede adquirirse por usucapión cuando todos los derechos son reales, susceptibles de posesión. Aquí tenemos una sentencia del juzgado 11º de instancia en lo civil, mercantil y de tránsito del año 2006, la 2015-001589. No, del 2018, la 2015-001589 del 2018, que señala que tanto el transcurso del tiempo durante el lapso señalado por la ley como la posesión legítima son elementos esenciales para que se verifique la prescripción adquisitiva. Allí nos habla también de la posesión y de la accesión, que son elementos fundamentales dentro del término de propiedad que encontramos en los últimos elementos de la materia. Que en el tema 3, que hablamos de bienes inmuebles, en el tema 4 hablamos de la propiedad, y el tema que estamos hablando de las limitaciones en cuanto al derecho de propiedad. Ya estamos pues a unos minutos de terminar la clase y no sé, hoy damos por terminada la actividad. Ustedes fueron notificados de la fecha para el nuevo examen. Quiero que participen, que me digan, pues, no crean que para todos ha sido novedoso este tema de la conexión de manera virtual. Yo sigo apostándole a la presencialidad. Claro que no es lo mismo ver la clase acostado en la cama o como tengo una alumna que estaba viendo la clase a la orilla de la piscina. Pero sí es importante a veces ese contacto personal porque la manera de evaluar o muchas otras cosas, pero no podemos dejar a un lado lo que es el tema de la tecnología, que nos permite acercarnos a pesar de las distancias geográficas en las cuales nosotros nos encontremos. Esta nueva forma de estudiar pues no es fácil para todos. Yo sé que algunos dicen profesora, pero no alcancé a subir la actividad, no pude, bueno. Esto es parte también de la responsabilidad de nosotros como profesionales y sé que no es fácil de pronto conectarnos a cierta hora, la clase se hace tediosa en la tarde. Estos son temas que son temas muy largos. Podríamos pasar toda la tarde hablando de propiedades, de linde, de propiedades contiguas, entre otras, pero pues estamos finalizando prácticamente el trimestre, estamos a unos días de realizar la última evaluación, el último examen, y pues no sé, quiero saber la opinión de ustedes en cuanto a lo que hemos visto. Estamos ya a punto de cerrar la clase. A ver, Marilyn. Oye, María Ángel se nos escondió, María Ángel me apagó la cámara. Ay, Dios. Bueno, yo estaba aquí. Ah, bueno. Yo estaba aquí abriendo en la computadora el esquema que habla del usufructo, Ajá, el último tema. Ajá. Habla el usufructo. En el artículo 583, el usufructo es el derecho real de usar y gozar temporalmente de las cosas cuyas propiedades pertenece a otro del mismo modo que lo haría el propietario. O sea, es como la parte que una persona le da como a confianza
a alguien para que ocupe, sea un inmueble o sea algún derecho real como tal, o su propiedad. De igual forma, habla también en alguna de las clasificaciones sobre que es un terreno que se puede dar o se puede prestar para que pueda ser cultivado de una manera donde los dos se sientan beneficiados y tengan ese como ese beneficio de esos frutos y de esas ganancias y sean divididas gradualmente entre los derechos de poseer la cosa y gozar la pertenencia al usufructo de los naturales o civiles de la cosa. En el artículo 585 del Código Civil, los frutos naturales que al principal el usufructo no estén desprendidos, o sea, no pueden todavía ser como por ejemplo cuenta de eso hasta que esté completamente ya contabilizado para ver cuál va a ser el destino, o sea, si van a vender esa mercancía o qué van a hacer, y luego se dividen las ganancias por partes iguales entre eso. Aparte de eso, las disposiciones legales. Acá. El uso y la habitación. Habla también de que son las cosas muebles e inmuebles, que son partes del objetivo. El Código Civil señala que tienen el uso de un fundo solo podrá para tomar de él los frutos basten a sus necesidades y a las de su familia. Y posteriormente habla en el artículo 626 del Código Civil, el derecho a la habitación es un derecho real que otorga el título del mismo, las facultades de ocupar de un inmueble, la parte necesaria para él y su familia, con el fin de satisfacer sus necesidades. Claro, es extenso y como usted misma lo dijo, profesora. Estoy evaluando la defensa, ya estoy tomando nota, tranquila. Ok. Que ahí estoy resumiendo bastante. Entre la constitución del hogar, las disposiciones legales y las legales que lo competen, entre esos podemos conseguir la constitución del hogar, la constitución y la jurisdicción procede de la vivienda, se le separa del resto del patrimonio que lo constituye, el efecto de la constitución del hogar. En el artículo 639 del Código Civil, que libre de embargo y remate por toda causa u obligación, aunque conste de un documento público o de sentencia ejecutoria, tampoco pueden realizarse contratos que permitan la utilización del inmueble por terceros, tales como arrendamientos, comodatos, así como no puede el inmueble enajenarse ni gravarse. Domicilio de la conceptualización, la finalidad de la institución del hogar es asegurarle a la familia un refugio donde pueda recogerse el día que desaparezca el patrimonio acontecimiento previsto o imprevisto, justificables o injustificables. Pues eso es lo que habla también entre la parte de la gerencia, las sucesiones y todas las partes legales que tienen que existir para Recuerde que todo ese término de propiedad se va a convertir en término de sucesiones. Cuando alguna de las partes fallezca, vamos a tener que irnos a la parte de sucesiones. O sea, todo esto es un convenio de que usted arranca en derecho civil personal, luego está viendo bienes, todo lo con relación a la propiedad. Y ya en el otro semestre, que nos vamos a volver a encontrar, entonces vamos a hablar acerca de los contratos, cómo se rige en ese término de contratación de esa propiedad. Entonces, por eso debe estar claro lo que es la servidumbre, lo que es el usufructo, esos son todos los temas de la última. Por aquí tengo abierto el esquema de María Ángel, que fue el primero que me abrió. De profe, diga. María Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Tú te conectas de dónde? ¿Del Zulia? Veo aquí. Sí, del Zulia, Santa Bárbara. Del Zulia, sí. Bueno, bienvenida María Ángel. Estamos en nuestro último encuentro de conexión de nuestra clase. Estamos con esto cerrando lo que es el último trimestre. No se queden solamente con lo que hemos visto aquí. Revisen por favor todo lo que tiene que ver con bienes de la materia. Son temas importantes, son temas de derecho, netamente de derecho civil, pero tienen que ver mucho con la propiedad, que es algo que siempre van a tener en la constante en su carrera como abogados. Pues ya en la tarde de hoy estamos cerrando. Estoy por aquí, tengo abierto algo que aportar, María Ángel.
No, nada, profesora, me queda todo en claro, con respecto a lo del usufructo, los bienes y toda esa cosa. Bueno, cerramos. Sí. Cerramos con la disposición. Sí. En el caso de las personas que tienen la misma pared, nosotros tenemos ese caso ahorita aquí en mi casa. Mi papá construyó la casa y le colocó o sea, hizo la pared y la gente de al lado dice que esa pared la hicieron ellos y qué tal. Entonces, bueno, así quedó porque no pudimos resolver ese problema. Sí, esos son temas que uno los ve así como no tan frecuentes, pero son temas frecuentes que se suscitan con relación a lo que es la propiedad. Que uno dice, oye, son temas que uno como que no le da mucha importancia, pero sí son temas que son importantes conocer y que generalmente van a parar a las fiscalías municipales con todo este tema de los deslindes y pues en el caso tal a los tribunales a solicitar cada uno de sus temas. Con esto pues cerramos la materia. Para mí ha sido un placer acompañarlos. Por aquí la profesora Mayra Maldonado, su servidora. Estoy pasando notas, hasta ahorita llevan la segunda nota porque pues de verdad que tengo bastante por corregir, pero pues estoy ya a partir del día de la próxima semana, antes del examen, ya deben tener todas las notas cargadas en plataforma y pueden verificarlas por zona estudiante, por la misma plataforma de la universidad, le dan en convenios y en vez de ingresar a aula virtual, le dan en zona estudiante. Allí van a ver las notas, ya tienen cargadas 2 notas, no es falta por cargar 2 más y nos vemos el día jueves con el cuestionario o examen virtual. Van a tener preguntas de verdadero y falso y preguntas de selección para el examen y preguntas de completación. Entonces, bueno, pues nos vemos el próximo jueves. El examen va a estar aperturado desde las 12 de la noche hasta las 12 de la medianoche. De las 12 de la Profe, disculpe, Dime. ese examen es un repaso de todo lo que hemos visto. Sí, señora, toda la materia. Okay. El examen final siempre es el repaso de toda la materia. Ok, pero muchas gracias. Hasta luego, un placer, me despido por aquí.